Eso lo han visto el grupo que ayer ha hecho prácticas conmigo y el grupo C, si no mal recuerdo, de microbiología. Hemos visto también formas ameboideas. Hemos visto la forma de desplazamiento. Algunos van a tener presencia de flagelos, un grupo de flagelos, dependiendo al tipo, se va a ir dividiendo. Otros que salen solamente en la parte anterior, otros que salen en la parte anterior y la parte posterior. Esos flagelos le van a permitir el desplazamiento. De ahí que cuando ustedes han visto en las euglenas, son bien loquitas, ¿no es cierto? Por el flagelo que se desplaza rápidamente. A diferencia del pseudópodo, vamos a ver que se mueve lentamente, ¿no? Se mueve lentamente en las muestras clínicas. En cambio, los flagelares no. Y dependiendo, si tengo un solo flagelo, lo más probable es que se vaya a mover así, ¿no es cierto? Así como dando vueltitas. Si tengo un penacho de flagelos, probablemente me voy a mover hacia adelante, como una especie de la yardia, que vamos a ver que tiene flagelo anterior, tiene laterales y posterior, y le permite ir avanzando en una sola dirección. Otros van a tener flagelos, un penacho en la parte anterior y un flagelo pegadito al cuerpo, que le permite que vaya avanzando hacia adelante y rotando. Vaya rotando. Entonces, eso es lo que le va a dar el movimiento. Los flagelos que vayan a tener, dependiendo de la cantidad que vayan a tener, el tamaño del flagelo también va a permitir que se desplace más rápido o menos rápido. Y aquellos que están cubiertos de cilios, como el balantidio. Cuando ustedes han visto acá, ¿qué cosas han visto? Paramedes, ¿no es cierto? Han visto que se mueve también rápidamente, justamente por la presencia de cilios que van a tener, que todos se mueven al unísono y le permite un rápido movimiento al parásito. Eso es en cuanto a las organelas externas, ¿cierto? En relación a las organelas intracelulares, vamos a ver que van a presentar retículo endoplásmico, el cual le va a dar la forma grumosa del parásito, a nivel de retículo endoplásmico, que va desde el núcleo hasta la parte ya de la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Es el que se va a encargar también de desplazar las vacuolas o enzimas hacia la parte externa. Retículo endoplásmico liso, ¿qué más conocen? Rugoso. ¿Qué otras organelas conocen? Golgi, especialmente en la yardia, el Golgi va a estar formando las barras cromatoidales. Otras organelas, las vacuolas, ya en sí, ¿no es cierto?, que va a ir formando como parte del sistema de secreción, de secreción, básicamente para permitir el metabolismo de las bacterias. ¿Qué más? ¿Qué otras organelas tienen las células? Mitocondrias, ribosomas, ¿qué más? Lisosomas. En algunos casos vamos a ver que va a haber vacuolas de tipo alimenticio, especialmente en los ameboideos, cuando el alimento está externamente, envía el pseudópodo, lo rodea, se une y este contenido es una vacuola de tipo alimenticia, ¿no es cierto?, el cual va a ingresar hacia el interior. Después las enzimas, los gránulos de enzima se van a unir a la vacuola y van a permitir la digestión de lo que se había incorporado hacia el interior. Algunos van a tener una especie de boca o citopigio, especialmente en el caso del balantidium, el cual va a permitir de que ingrese el líquido hacia el interior. Cuando ingresa, también va a construir las vacuolas, el cual después va a servir en la parte de la nutrición. Algunos parásitos vamos a ver de que va a tener a nivel de su citoplasma una parte hialina o más clarita, se le llama el ectoplasma, y en otras
más granuloso, donde van a estar todas las organelas y demás enzimas de la bacteria, que lo va a hacer que sea más granuloso. En algunas van a tener esta parte hialina o más clarita, ¿ya? Simplemente esa parte hialina más clarita, no hay presencia de organelas a ese nivel. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una parte más clarita, transparente, que es el ectoplasma, y la parte más granulosa, que es el endoplasma. Claramente se puede observar el núcleo, en algunos casos unas vacuolas muchas veces transparentes, ¿no?, que básicamente es de lo que ha ingerido la bacteria. Estos son los pseudópodos que va emitiendo, y dependiendo si son delgaditos serán filópodos, si son más gruesitos ya van adquiriendo otros nombres o denominaciones. Entonces tenemos membrana celular, tenemos citoplasma junto con las organelas. El órgano constituyente es la parte del núcleo. Los protozoarios, como les decía, generalmente van a presentar un núcleo, excepto algunas excepciones. Va a presentar un núcleo en la fase vegetativa, porque cuando ya vamos a ver que va a ir dividiéndose, va a ir cambiando de morfologías dependiendo de las especies, vamos a ir viendo que el núcleo se va a ir dividiendo, en algunos casos solamente el núcleo primero, y después se va a ir rodeando de citoplasma. Eso vamos a verlo en la forma de reproducción, ¿ya? Pero generalmente tiene su membrana nuclear. ¿Qué más tiene adentro? La cromatina. En algunos casos formando una especie de red, en otros casos va a estar condensada alrededor de la membrana nuclear, que le van a dar las formas características para su identificación. Acá vemos, por ejemplo, un cuadrito donde están las especies de distintas amebas, en donde, por ejemplo, en algunos casos la cromatina se va a ir uniendo hacia el nucleolo, como en el caso de acá, en donde forma solamente una masa compacta. En otros, la cromatina se dispersa alrededor y el nucleolo a nivel central o paracentral, el cual, dependiendo a su ubicación del nucleolo y la forma de dispersión de la cromatina. ¿Y en la cromatina qué cosa está? El ADN, ¿no es cierto? La forma de dispersión de la cromatina nos va a permitir después diferenciar a las diversas especies. Y para poder diferenciar, uno de los parámetros que se toma es el núcleo, la forma del nucleolo, la dispersión de la cromatina y también la cantidad de núcleos que va a ir teniendo en las diversas especies parasitarias de los protozoarios. Dentro de las funciones biológicas que van a cumplir los protozoarios, una es la motilidad, ¿no es cierto? Y la motilidad va a estar dada gracias a las organelas externas que va a tener, ya sean pseudópodos, flagelos, membrana ondulante o cilios, ¿no es cierto? Esto le va a permitir el desplazamiento del parásito. Otra, la forma de respiración. Los protozoarios de vida libre generalmente son aerobios, o sea que consumen oxígeno que está en el medio externo, en el medio donde están, ¿no es cierto? Y van a eliminar CO2 a través de la membrana citoplasmática. La mayoría de parásitos que nos van a estar parasitando a los humanos son de tipo anaerobio, ¿ya? Son de tipo anaerobio los parásitos que van a estar parasitando. ¿Por qué? Porque obvio que en el tejido a nivel intestinal va a haber oxígeno poco, ¿no es cierto? Poco. Entonces ellos van a, básicamente vía mitocondrial, se le va a producir su proceso de respiración. Entonces ellos al final tienen que disolver las sustancias que están a nivel gastrointestinal para que vía mitocondrial puedan obtener el oxígeno y entren en la parte de su ciclo vital. La forma de nutrición en los protozoarios, excepto en algunas
protozoarios que están en cianobacterias, ya tienen un tipo de alimentación holofítica. ¿Cuál es la alimentación holofítica? Aquella alimentación en donde uno va a tomar el CO2 del medio ambiente y con ayuda de la luz solar va a formar su alimento. Ese tipo de alimentación holofítica. No es común en los parásitos o los protozoarios que nos van a parasitar al hombre. Pero sí existe en los protozoarios ese tipo de alimentación, pero no los que nos van a estar parasitándonos a nosotros. Pero también siempre es pregunta de examen y siempre caen en esa pregunta. Los protozoarios que nos están parasitando, su tipo de alimentación es de tipo holozoica. Holozoica o también saprozoica u osmótica. Los parásitos que nos están parasitando a nosotros, su tipo de alimentación va a ser de este tipo, no de este de acá. ¿Ya? Pregunta de examen. El tipo de alimentación del protozoario que parasita no es de tipo holofítica, y siempre marcan así. Ya es holozoica o saprozoica. La alimentación holozoica es básicamente por fagocitosis. Viene acá el alimento, ¿no es cierto? Lo engloba, se lo metió al interior. En cambio, en la osmótica, ¿cuál es? Los nutrientes están externamente, ¿no es cierto? Y van a atravesar pasivamente la membrana citoplasmática y van a ingresar hacia el interior. En la mayoría de protozoarios, la más común generalmente es la tipo holozoica, ¿no? La más común, pero sí hay unas que tienen la osmótica, que no la podemos dejar de lado. Pues el tipo de alimentación básicamente es de tipo holozoica. La excreción la van a hacer a través de gránulos. En algunos parásitos, como el caso del Balantidium, va a tener un poro anal y va a excretar hacia la parte externa, o en algunos casos va a quedar dentro de la célula parasitada. Se puede hacer una excreción activa, ¿no es cierto? Va una vacuola en la parte de la membrana y arroja el contenido hacia la parte externa. Otros, como decía en el caso del Balantidium, que va a tener un citopigio, un poro anal, en donde va a excretar el contenido hacia la parte externa. Y en algunos, por ejemplo, en el caso de la malaria, que lo va a acumular dentro del hematíe. Cuando el hematíe se rompe, al romperse va a liberar las sustancias de excreción. Secreción básicamente son, ¿no es cierto?, todas las vacuolas de tipo enzimáticas que le va a servir a la bacteria para su alimentación. Otros también, en el caso de las amebas, va a segregar proteasas que le van a permitir después el momento del proceso invasivo, porque esas proteasas van a disolver la matriz de colágeno, ¿no es cierto? También va a romper los puentes de unión entre las células del epitelio. ¿Cuáles son los puentes de unión entre las células del epitelio? ¿Cómo se llaman esas que van a unir? ¿Por qué están unidas las células? No les llaman desmosomas. Las desmosomas son estructuras que van uniendo célula con célula, ¿no es cierto? Entonces, muchas bacterias van a segregar sustancias líticas que van a ayudar en el proceso de invasión. Entonces, al posarse sobre las células, van a segregar esas sustancias líticas, el cual van a romper esos puentes de unión y va a ayudar en el proceso de invasión. Acuérdense que la piel y las mucosas es nuestra primera barrera y hay que romperla o atravesarla para que puedan provocar daño en las personas. Su forma de reproducción. Generalmente en los protozoarios la forma de reproducción es asexuada. Algunos protozoarios
van a tener la parte sexuada y pocos la van a tener las dos formas de reproducción. La primera reproducción asexuada es por bipartición o esciparidad. Significa que de una célula madre, ¿no es cierto?, va a dar origen a dos células hijas. Se divide primero el núcleo, ¿no es cierto?, y después empieza una depresión en la membrana citoplasmática, el cual al final va a dar y va a irse dividiendo sus organelas y al final va a dar origen a dos células hijas de igual forma, ¿no es cierto?, pero más chiquitas que la madre, porque la madre estaba grandota. Al dividirse, empieza a dividirse y va a dar dos células más pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de protozoarios va a ser por esta forma, los protozoarios patógenos que vamos a observar, las yardias, tricomonas, las amebas, todas van a ser por esta parte de esciparidad o bipartición. Una segunda forma de reproducción asexuada es la esquizogónica o fisión múltiple. En esta fase esquizogónica, lo primero que se va a empezar a reproducir o multiplicarse va a ser el núcleo. Tenemos de una célula madre, empieza a dividirse el núcleo primero. Cuando ya se han formado varios núcleos, vamos a empezar que va a empezar después a rodearse de citoplasma hasta cuando ya se llena la célula y esta se va a romper. Por lo tanto, esta fisión va a dar origen a múltiples zoitos. De una célula madre, su núcleo se empieza a multiplicar en la fase esquizogónica o fisión múltiple. Empieza en esta primero a dividirse la parte del núcleo y después se va a ir ya dividiéndose o rodeándose de citoplasma hasta que empieza, ya se rompe la célula madre y da origen a múltiples zoitos. Esta fase esquizogónica o fisión múltiple, vamos a ver que lo tienen las amebas cuando ingresan a nuestro tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Y ese quistecito que tenía 4 núcleos se va a multiplicar primero en 8 núcleos y después va a dar origen a 8 trofocitos metacíclicos. Pero esa es la única vez que le va a pasar eso, porque después es por fisión binaria, nada más. Esta fase esquizogónica se mide también en la parte de lo que es la malaria. Cuando hablemos de Plasmodium, vamos a ver que tiene esa primera parte que es esquizogónica. Y una forma, la endiogenia, es una forma poco común de dividirse algunos protozoarios, que básicamente vamos a ver que lo tiene el toxoplasma y el sarcocisti, en el cual consiste que de una célula madre, primero empieza la división del núcleo, poco a poco van a ir multiplicándose sus organelas, sigue siendo esto la célula madre, e internamente se va dividiendo en 2 células hijas, hasta cuando se logran separar. Pero internamente va a llegar un momento en la endogenia en donde vamos a ver el trofozoito con 2 células hijas en el interior y después se van a lograr separar. Lo más común que vamos a ver nosotros es la esciparidad o bipartición. La forma sexuada, vamos a ver, hay uno la singamia y otro que es la conjugación. En la singamia, que es una fase esporogónica, donde vamos a ver que parte de los trofozoitos se han transformado en gametos, gameto masculino y femenino.
en esta singamia generalmente se va a producir dentro del hospedero secundario. La forma de la singamia. Porque en el hospedero definitivo, lo que vamos a tener nosotros en la sangre, el ejemplo es el caso del plasmodium, va a ser que uno va a tener las formas evolutivas del plasmodium, y dentro de esas formas evolutivas vamos a tener a los gametos. Estos gametos, al ser succionados por el hospedero secundario, en este caso vendría a ser el mosquito del Anopheles, en su interior se va a diferenciar el gameto masculino en esporozoitos, unas estructuras diferentes al inicio. En cambio, el gameto femenino se va a mantener. Estos esporozoitos van a ingresar al gameto femenino, igual como el espermatozoide lo hace al óvulo, ¿no es cierto? Y va a formar un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto después se va a multiplicar a nivel gastrointestinal, pasa hacia la parte, atraviesa el intestino, va hacia las glándulas salivales y ahí se va a transformar en esporozoitos, que es la forma como al mosquito, cuando ya está con el parásito en el interior, al momento nuevamente de alimentarse, va a regurgitar, ¿no es cierto?, la saliva, y ahí nos va a regurgitar con los esporozoitos y nos va a inocular. Entonces, la esporogonia es una forma de reproducción en donde va a haber la variación morfológica de los gametos para formar gametos masculinos y gametos femeninos, y la forma activa de los gametos masculinos, el cual va a inocular al gameto femenino y va a dar origen a un huevo o cigoto. La conjugación es una forma especial que tienen los Balantidium para poder intercambiar el material. Acá tenemos dos Balantidium que se van a juntar, forman un puente de unión entre uno y otro, y lo que van a intercambiar básicamente acá es el micronúcleo. Acá tenemos uno que tiene un micronúcleo negrito, otro blanquito, ¿no es cierto? Se divide el micronúcleo. Al acercarse y formar puente de unión, pasa